Unos días después, en la mansión de la familia Morgan, Maevia se acercó para almorzar con sus padres. El marqués le dijo que llegaba tarde, pero que no pasaba nada, solo quería que comieran juntos. Todo parecía tranquilo. Ellos eran la pareja de marqueses Morgan, los padres de Maevia. En medio del almuerzo, la marquesa le preguntó si le había pasado algo últimamente. Maevia, algo nerviosa, dijo que no. Su madre aceptó la respuesta, pero le recordó que no tenía por qué guardarse las cosas, que podía hablar con ellos con confianza. La verdad es que Maevia no sabía si ya se habían enterado del incidente con Gilbert. Era probable, al fin y al cabo, causó bastante escándalo. Para quitarle peso al asunto, se rió y les dijo que no se preocuparan tanto. Por supuesto, sabía que podía pedir ayuda a sus padres si quisiera, pero también recordaba lo que decía la novela original: sus padres siempre fueron indiferentes con ella por lo que pasó su vida observando sus espaldas. Incluso en su cumpleaños número 6, o en Navidad, nunca estaban del todo presentes por estar siempre enfocados en sus propios asuntos y negocios. Por eso, le resultaba tan raro que ahora se mostraran tan preocupados. El marqués le aseguró que la familia Morgan no era tan débil como para no soportar un alboroto causado por su propia hija. Y la marquesa estuvo de acuerdo y añadió que ni siquiera haría falta contratar asesinos para resolverlo en silencio. Maevia se atragantó un poco con esa frase. La marquesa, sonriente, le preguntó si recordaba aquella vez, cuando tenía 7 años, que hizo un berrinche para evitar que se fueran. Maevia, avergonzada, le dijo que ojalá pudiera olvidarlo. Claro que lo recordaba perfectamente. Ese día sus padres querían invertir la mitad de la fortuna familiar en un negocio de navegación que terminaría siendo un desastre. Ella solo tenía 7 años. No podía convencer a sus padres con lógica, así que terminó haciendo una escena algo vergonzosa. Les preguntó a sus padres si no había pasado ya mucho tiempo de esa historia. Su madre le dijo que, para ellos, ella seguía siendo esa niña. Confesó que hubo un tiempo en que no se daban cuenta de que Maevia era solo una niña, parecía tan madura, que creyeron que no necesitaba adultos a su lado. Pero ese día, al verla llorar y rogando que se quedaran con ella, entendieron que estaban equivocados. Y hoy, viendo cómo aún se guardaba todo, sentían que no había cambiado tanto. Nuestra protagonista, en aquel entonces, solía pensar que, aunque podía cambiar el destino de la caída de su familia, era imposible cambiar el ambiente de su hogar. Pero ahora se dio cuenta de que estaba equivocada. Por eso, conmovida, les agradeció a sus padres por su preocupación. Entonces su padre mencionó algo que la sorprendió, que había escuchado que no tenía pareja para el baile. ¿De qué hablas?, preguntó Maevia. El marqués sugirió que fueran juntos, tomados de la mano, como en los viejos tiempos. Maevia iba a decir que no era necesario, ya que ni siquiera planeaba ir, pero justo entonces, apareció el cuervito. Ella se sorprendió. Le preguntó al cuervo qué estaba haciendo en ese lugar. Un sirviente se disculpó. Dijo que no pudo detenerlo, se movía demasiado rápido. El marqués le preguntó a Maevia si ese pájaro era suyo. Maevia, nerviosa, dijo que sí, que era una mascota. Aunque por dentro, estaba muy preocupada, porque sabía que sus padres eran muy observadores y se preguntaba qué pasaría si notaban que en realidad se trataba de una bestia mágica. La marquesa señaló que, al parecer, sus gustos no habían cambiado mucho. Maevia se puso nerviosa, y usando como excusa que el cuervo debía tener hambre, se retiró prometiendo regresar más tarde. Ya en su habitación, le preguntó al cuervito por qué había hecho eso y si tenía algo urgente que decirle. El cuervo soltó algo de su pico, era un sello imperial. Era el sello que venía en la invitación para el baile. Maevia le preguntó si acaso no la había escuchado, ya que le dijo que no tenía pareja. ¿Acaso quieres ser mi pareja?, cuestionó. Le recordó que había un pequeño detalle, la diferencia de altura. Si no sabía bailar, lamentablemente no podía aceptarlo. El cuervo le hizo una cruz con las alitas. No era eso lo que quería decir. Entonces Maevia le preguntó si le estaba diciendo que de verdad esa persona iría. Mientras tanto, en el norte, un caballero le informaba al gran duque que todo estaba listo para partir hacia la capital. Le preguntó cómo deseaba proceder para la salida. El duque le dijo que él saldría primero y los demás debían seguirlo de inmediato. Y con un círculo mágico de teletransportación, desapareció. De vuelta en la mansión,
Maevia regresó al comedor donde estaban sus padres. La marquesa le ofreció un té, pero ella fue directo al grano, tenía algo que decirles. Les agradeció por la invitación al baile, pero les preguntó si podía comportarse como una niña una vez más. El marqués sospechó a qué se refería. Si es por el antiguo contrato, yo me encargo, dijo. Pero Maevia lo negó, ella quería cumplir con ese contrato. El padre, confundido, preguntó si no quedaba solo un niño en esa familia, además de Gilbert. Maevia se apresuró a aclarar que no se refería a ese niño. Les recordó que había otro soltero en esa familia. Sí, hablaba del gran duque Kalakis. Sus padres quedaron helados, ya que también pensaban que era un anciano. Pero de pronto, la marquesa aceptó. El marqués, indignado, le preguntó a la marquesa si de verdad iba a darle su bendición. La marquesa dijo que se acababa de dar cuenta de que había estado tan distante de Maevia, que ni siquiera sabía quién le gustaba. Le preguntó a Maevia si tenía algún acuerdo con el gran duque. Ella respondió que no, pero que pensaba que el gran duque asistiría al baile y quería aprovechar la oportunidad para hablar con él. Su madre dijo que lo entendía, pero propuso que ese día aprovecharan para hacer un viaje familiar, para ponerse al día y hablar de todo lo que no habían podido compartir. Estaba sugiriendo ir a Elesia, pero Maevia, preocupada, le preguntó si ese lugar no era un continente vecino. Y enseguida sospechó que su madre estaba entendiendo otra cosa, así que aclaró que su excelencia se veía mucho más joven de lo que aparentaba. Aún así, la marquesa no se dejó convencer, con una mirada firme, le dijo a su adorable niña que preparara las maletas. Unos días después, finalmente llegó el día del baile imperial. Nuestra protagonista se estaba arreglando para poder asistir, una vez que terminó de elegir sus zapatos, dudaba sobre qué abanico llevar. Su doncella, Sara, no tardó en hacerle una broma, le dijo que para ser alguien tan desinteresada en el baile, estaba demasiado entusiasmada. Le preguntó si acaso eso se debía a que el gran duque supuestamente no era un anciano. Maevia, avergonzada, le pidió que no hablara de eso. Sara soltó el rumor que ya corría por toda la mansión: si el gran duque resultaba ser un anciano o ni siquiera se presentaba, Maevia se exiliaría en otro continente. Eso preocupó a Maevia, preguntó por el cuervo, necesitaba comprobarlo una vez más. Sara le dijo que no lo había visto desde esa mañana. Cada vez más inquieta, Maevia temió que se hubiera escapado. Sara, confundida, le preguntó qué ocurría con el cuervo. Maevia, sin poder decirle que se trataba del familiar del gran duque, solo respondió que no era nada. Esa misma noche, en el gran salón del palacio, los nobles conversaban con entusiasmo sobre ciertos rumores. Se decía que el hijo adoptivo del gran duque, quien había llegado a la capital, era increíblemente apuesto y que se había peleado por amor con la señorita Maevia en plena calle. Muchos no lo creían, pero otros decían que sí, que aunque Maevia siempre fue altiva, claramente también se fijaba en la apariencia. Una noble señaló que eso era posible, ya que Maevia era famosa por su belleza y su habilidad para los negocios. Sin embargo, otro puso en duda esa supuesta habilidad, recordando que la cantera que compró por una fortuna había sido clausurada por estar infestada de monstruos. Mónica la defendió, diciendo que ella compró esa cantera cuando todavía era una niña, y advirtió que Maevia no era alguien de quien se pudiera hablar tan a la ligera. Mientras tanto, Maevia estaba apartada, disfrutando de las bebidas. Para ella, era un momento agradable, el vino era delicioso y la música clásica encantadora. Todo parecía perfecto, salvo por el detalle de que el gran duque aún no aparecía. Recordó que cuando el pequeño cuervo le escupió el sello de la invitación al baile, pensó que era una señal de que él asistiría. Pero ahora se preguntaba si todo había sido solo una ilusión suya. Justo entonces apareció Mónica, saludándola con familiaridad. Le preguntó por qué no fue. Maevia, confundida, le preguntó a qué se refería. Internamente, se puso nerviosa. Temía que Mónica la hubiera escuchado hablar sobre el gran duque. Si era así, seguramente se burlaría diciendo que su tipo ideal era un viejo arrugado. Pero Mónica aclaró que hablaba de la carta. Maevia no sabía de qué carta estaba hablando. Mónica le preguntó por qué no había respondido a la carta que le envió. Maevia ni siquiera recordaba haber recibido una. Entonces Mónica le explicó que hablaba de la carta enviada el día que fueron a la tienda de vestidos. En esa carta, Mónica le preguntaba por qué la había dejado plantada,
y le pedía ayuda para elegir su próximo vestido de cumpleaños, como compensación. Algo sonrojada, Mónica le confirmó que se refería a esa carta, y que había estado esperando la respuesta todos los días. Maevia le contestó que no respondió porque no sintió que valiera la pena hacerlo. Mónica, indignada, le exigió que repitiera lo que acababa de decir. Maevia se disculpó por su desliz de lengua. Tomó sus manos, se disculpó de nuevo. Le explicó que había estado pasando por muchas cosas y que estaba descargando su mal humor con ella, aunque apenas la conocía. Le preguntó si podía perdonarla. Mónica, completamente ruborizada, intentó responderle que la culpa era suya, pero su orgullo no se lo permitió. Así que solo gritó que no hiciera cosas de las que luego tuviera que disculparse. Maevia comentó que le gustaba lo constante que era Mónica. Mónica, aún más roja, le aseguró que no caería ante halagos baratos sobre su belleza. Maevia no sabía de qué hablaba, porque ni siquiera le había dicho que fuera hermosa. Mónica cambió de tema y le dijo que no estaba allí para hablar de eso, sino de negocios. Maevia le indicó que si era algo de negocios, debía hablar con sus padres. Mónica respondió que era sobre las tierras que ella poseía. Le preguntó si recordaba la cantera que compró hace 10 años, la que estaba infestada de monstruos. Comentó que estaba apoyando a un investigador de monstruos y que quería comprar ese terreno. Maevia le dijo que no era posible. Mónica, confundida, le preguntó por qué no, ya que era un terreno inútil para ella. Aseguró que solo intentaba ayudarla a limpiar su nombre. En ese momento, en el salón, se anunció la llegada del joven señor Gilbert Kalakis. Las jóvenes nobles se emocionaron. Y por supuesto, él lo notó y lo disfrutó. Maevia se frustró. La persona que estaba esperando no llegaba, y no podía creer que todos dijeran que ese tipo era guapo. Pensaba que debían estar ciegos. Mónica le dijo que se ausentaría un momento y desapareció. Fue directamente hacia Gilbert, lo saludó con una sonrisa. Maevia no podía creer que esos dos ya se conocieran. Se preguntaba si habrían estado en contacto sin que ella supiera. Preocupada por el posible desastre que Mónica podría causar, intentó acercarse para sacarla de ahí. Dirigiéndose a Mónica le preguntó si podían retomar la charla de negocios. Gilbert se acercó a Maevia y le dijo que había llegado en el momento justo. Maevia le aclaró que no se acercó por él, sino que estaba en medio de unos asuntos con Mónica. Gilbert comentó que se alegraba de verla en buen estado de salud. Maevia respondió que sus tobillos estaban firmes, aunque no todos esperaban que fuera así. Los murmullos ya circulaban alrededor, se preguntaban si se trataba de una pelea de amantes. Molesto, Gilbert le dijo que seguía siendo tan ingeniosa como siempre. Maevia le respondió que eso era una lástima para él. Se despidió e intentó llevarse a Mónica con ella. Pero Gilbert no se lo iba a poner fácil. Aprovechó la atención del público y la interceptó. Dijo en voz alta que aún tenían asuntos pendientes. Los nobles, entusiasmados, comenzaron a murmurar sobre una posible pedida de mano. Maevia, molesta, le dijo que si quería hablar de sus habilidades ocultas, era libre de hacerlo, pero que nadie le creería. Gilbert le aseguró que jamás dañaría el honor de su dama. Maevia, irritada, le preguntó entonces qué era lo que quería. Fue entonces cuando Gilbert se arrodilló. Frente a todos, y usando como pretexto un viejo contrato, le hizo una petición formal, le pidió que se casara con él. Estaba seguro de que Maevia no podría rechazar una propuesta pública. Incluso si lo hacía, sería difícil que luego se casara con el padre del pretendiente. Creía que no tenía escapatoria. Sacó un anillo hermoso y le pidió que se convirtiera en su esposa. Pero Maevia no necesitó palabras. Con toda elegancia, le tiró el vino en la cabeza. Gilbert, completamente mortificado, le preguntó qué demonios estaba haciendo. Mientras tanto, en el palacio principal, el gran duque Kalakis saludaba al rey. El monarca, inquieto, le preguntó qué lo traía por allí, si acaso había cometido algún error. El duque le respondió que solo estaba atendiendo a la invitación, nada más. Cuando el rey le preguntó por qué no se dirigió directamente al baile, el duque dijo que tenía curiosidad por saber quién era el rey actual. Pero viendo que todo seguía igual, supuso que no había pasado tanto tiempo. El rey lo confirmó. Recordó que hace 15 años,
el príncipe le había dicho que el norte ignoraba por completo las órdenes del reino. Le pidió que interviniera. Pero el rey fue claro, nunca debía provocar al norte, porque el único que podía controlar a los monstruos era ese hombre. Y le pidió a su hijo que escuchara con atención, había algo más que necesitaba saber, ese hombre, no es humano como nosotros, fue lo que dijo. De vuelta en el salón de baile, unos instantes después de aquel incómodo momento, Gilbert seguía en el centro de atención, ahora empapado con un vino carísimo que Maevia le había arrojado sin dudar. Él, completamente indignado, le preguntó qué creía que estaba haciendo. Pero Maevia, con la calma que la caracterizaba, respondió que pensó que todo eso era un sueño. Es que la escena le parecía tan absurda que, tal vez, se había confundido, y ahora sentía pena por haber desperdiciado el vino. De todos modos, se disculpó con Gilbert, pero su tono no sonaba nada arrepentido. Gilbert no pudo soportarlo. Le cuestionó si ese tipo de disculpa era apropiada para una dama refinada, e incluso trató de buscar respaldo entre los nobles presentes, preguntándoles si no estaban de acuerdo con él. Pero lo único que recibió fue silencio. Todos entendieron que se trataba de una propuesta unilateral y que, en realidad, el joven Gilbert parecía más enamorado de sí mismo que de Maevia. Para ellos, estaba claro que había sido demasiado insistente, y ahora quedaba expuesto. Su máscara se resquebrajó, y solo pudo soltar una risa nerviosa ante su fracaso. Maevia, por su parte, pensó que tal vez Gilbert debería haber sido más cuidadoso al elegir a su oponente. En ese contexto, conviene recordar algo importante, aunque el imperio de Ravenna era enorme, con vastos territorios, la autoridad del trono había decaído tras sus fracasadas campañas navales. Desde entonces, eran 3 las casas nobles que sostenían el verdadero poder, el marquesado Elaine, el marquesado Margaux y el marquesado Morgan. Justamente, los Morgan, la familia de Maevia, eran reconocidos por su virtuosismo y prestigio intachable. Por eso, en cualquier enfrentamiento, era común asumir que la culpa recaía en la otra parte. En un rincón del salón, los padres de Maevia presenciaban toda la escena. La marquesa, visiblemente molesta, le dijo a su hija que si necesitaba algo, no dudara en llamarlos. Maevia, con una leve sonrisa, agradeció la preocupación. El amigo de Gilbert, el barón Callen, se aproximó a Maevia y dijo que comprendía cómo se sentía, pero le pidió que, por favor, considerara la reputación de Gilbert. Maevia le advirtió que aferrarse a esa cuerda no lo salvaría, así que lo mejor sería actuar con prudencia. Mientras tanto, Gilbert se sostenía la cara con frustración y murmuraba que en ningún lado, ni en el norte ni en la capital, encontraba a alguien cuerdo. Maevia, sin perder la oportunidad de pincharlo, le preguntó si acaso se estaba refiriendo a sí mismo. Gilbert, al borde de un ataque de ira, temblaba de rabia. Pero Maevia seguía burlándose. Fue entonces cuando un asistente del rey se acercó. Llamó respetuosamente a la señorita Maevia, su majestad quería verla en privado. Maevia se sorprendió, incluso dudó si se trataba de un error. Pero el asistente, visiblemente nervioso, le confirmó que sí, el rey la había estado esperando. Camino a la audiencia, Maevia notó que el clima se había vuelto inusualmente frío. Una lluvia intensa caía y era incluso peor que en las temporadas de tormentas. Todo el ambiente se sentía sombrío y denso. Además, el propio asistente, que solía mostrarse impecable, estaba desaliñado y conmocionado. Su rostro pálido no le daba buena espina a Maevia. Intrigada, le preguntó si podía decirle por qué el rey quería verla. Pero lo único que el hombre alcanzó a responder, fue que todo eso, se lo había buscado ella misma. Maevia apenas tuvo tiempo de reaccionar a esas enigmáticas palabras, porque escuchó voces a lo lejos. Murmullos que la nombraban. Esa voz le sonaba familiar, así que decidió apartarse para averiguar qué pasaba. El asistente intentó detenerla, pero al ver que no lo logró, se resignó con un suspiro fúnebre. Y lo que Maevia encontró fue aún más inesperado. En el jardín, Mónica estaba consolando a Gilbert, ayudándole a limpiar el vino que él tenía encima. Le decía con dulzura que debía de haber sido un momento muy difícil para él, y que comprendía su disgusto. Añadió, casi como si estuviera justificando a Gilbert, que Maevia siempre había sido extraña desde que se golpeó la cabeza de niña. Según Mónica, desde entonces empezó a actuar de forma rara. Pero Gilbert, desconfiado por esa actitud inesperada, le preguntó por qué estaba haciendo eso. Mónica respondió que era porque lo entendía y que, en realidad,
A ella tampoco le agradaba Meivia. Confesó que incluso deseaba que no fuera feliz. Esa confesión dejó atónita a nuestra protagonista, que había escuchado todo. Por un instante pensó que tal vez debía simplemente marcharse, ignorando lo que acababa de escuchar. Al fin y al cabo, Gilbert y Mónica hacían una pareja perfecta en apariencia. Pero había algo que le incomodaba demasiado. Así que decidió intervenir. Con voz firme, pidió que se detuvieran. Mónica se sobresaltó. Le preguntó desde cuándo estaba allí, visiblemente nerviosa. Meivia no respondió, solo la miró con una frialdad desgarradora. Mónica temblaba, le preguntó si había escuchado todo, y Meivia, sin rodeos, le dijo que solo le daría un consejo, que se alejara de ese bastardo y mejor si no lo volviera a ver nunca más. Gilbert, ya furioso, explotó. Le gritó que nunca debió haberse aparecido y se lanzó sobre ella para atacarla. Mónica gritó aterrorizada. Meivia se quedó inmóvil por el miedo. Sintió que había bajado la guardia. Tal vez, pensó, así era como debía terminar todo. Cerró los ojos, esperando el ataque. Pero ese golpe nunca llegó. Una mano firme detuvo a Gilbert. Una voz imponente le dijo que ya era suficiente, que debía saber cuándo parar. Gilbert gritaba, suplicando al bastardo que lo soltara, pero era inútil. Aquel hombre era el gran duque Kalakis. Y mientras sostenía la muñeca de Gilbert con una fuerza que lo hacía estremecer, solo dijo una cosa: «Es hora de regresar a casa, hijo mío». Meivia recordaba que las frases que describían al gran duque en la novela eran todas extrañas. Se decía que podía dominar a las bestias salvajes sin esfuerzo, y sin embargo, casi nadie lo había visto porque rara vez abandonaba su habitación. Los pocos que lo habían hecho, no podían hablar al respecto. Sobre su uniforme negro, se rumoreaba que desprendía un aura decadente. Y la línea de sus ojos, tan alargada y afilada como si un demonio los hubiera pintado, estaba cargada de un encanto seductor que no tenía nada de ordinario. Pero ahora que lo tenía delante, Meivia pensaba que la novela se había quedado corta. Mientras tanto, Gilbert trataba de salvar lo que quedaba de su dignidad. Le decía a su padre que todo había sido un malentendido, que todo fue culpa de esa mujer, señalando a Meivia. Los caballeros de Kalakis lo sujetaron sin más y lo arrastraron fuera. Gilbert, humillado e indignado, gritaba preguntando por qué su padre siempre era tan frío con él. El gran duque no respondió, solo dio instrucciones a sus hombres. Y justo entonces, el rey se acercó a Meivia. Le dijo que lamentaba pedirle tal cosa, pero que ya que le había permitido encontrarse con el duque, si podía avisarle que él, el rey, se retiraría primero. Meivia aceptó y entendió enseguida, había sido el gran duque quien pidió que la llamaran. Pero lo que siguió confundió a todos. El gran duque dejó escapar un profundo suspiro. Con voz seca, se quejó de Gilbert, diciendo que el muchacho aún esperaba que todo le llegara servido. Estaba malcriado, dijo. Luego miró al rey con tanta frialdad que éste simplemente huyó, literalmente. El asistente del monarca, temblando, ofreció escoltar a Mónica de regreso al baile. Meivia, sola por fin con el gran duque, no podía dejar de mirarlo. Tenía el aura de un villano entre villanos, pero, ¿realmente era tan aterrador como para hacer que uno quisiera salir corriendo? Porque para ella, lo primero que le venía a la cabeza era que era guapísimo. El duque rompió el silencio. Le preguntó directamente por qué rechazó la propuesta de Gilbert. Ya que aparentemente, no había ninguna razón evidente para negarse. ¿Por qué, entonces, ella quería casarse con alguien como él? Meivia se quedó en silencio, pero en su mente, la respuesta era clara, porque ella conocía el futuro en donde no lo elegía. En la historia original, Gilbert se casaba con ella y la encerraba en el norte. Medio año después, la llamaría de regreso a la capital. La inocente Meivia, que era sinceramente feliz, no sabía el horroroso destino que la aguardaba. El gran duque fue el único que le ofreció ayuda. Le dijo que si quería, podía quedarse en el norte para siempre, que no tenía que regresar con ese hombre. En ese momento, él fue el único que le advirtió. Pero Meivia le tenía miedo, así que por instinto escapó. Al final, fue capturada por Gilbert. Incluso cuando ella escapó por miedo, el gran duque fue a buscarla y le ofreció su mano para sacarla de ese infierno. Meivia no la tomó entonces.
aún desconoce por qué él intentó ayudarla. Pero de algo estaba segura, si en aquel momento hubiera tomado su mano, no habría tenido un final tan miserable como el que tuvo. Por eso ahora estaba decidida a permanecer a su lado. Le tendió la mano y con una sonrisa le preguntó a Edith si le gustaría bailar con ella. El duque la miró como si hubiera oído mal, le preguntó si en serio estaba hablando de bailar. Maevia confirmó que sí. Le prometió que, si bailaba con ella, se lo contaría todo. Por supuesto, no pensaba contarle toda la verdad. Pero necesitaba captar la atención de todos en ese salón. Lo que no esperaba era que él le dijera que no estaba interesado. Maevia, medio preocupada, se ofreció a enseñarle a bailar si es que le resultaba difícil. Pero él insistió, no estaba interesado. ¿Por qué no?, Maevia preguntó desconcertada. Edith, sin inmutarse, respondió porque es perezoso. Maevia le recordó que anteriormente le había dicho que tenía curiosidad. El duque le contestó que su curiosidad había sido reemplazada por su pereza. Dicho esto, preguntó si ya podía irse a casa. Le dijo que para continuar la conversación, le escribiría una carta, aunque también le daba pereza, así que propuso simplemente terminar la conversación allí. Maevia se dio cuenta de que ese hombre iba a ser más difícil de lo que pensaba. Le preguntó, ya que había llegado hasta allí, si no se sentía mal por irse sin disfrutar del baile. El gran duque respondió que era una persona introvertida. Y dicho eso, se dio media vuelta. Maevia no iba a dejarlo escapar tan fácilmente. Lo sujetó del brazo y, con una carita de cachorro no muy bien ensayada, le dijo que tenía muchas ganas de bailar, pero no tenía pareja. El duque quedó completamente congelado. Sus intentos de llegar a su corazón usando ternura no funcionaron. Maevia se dio cuenta de que tal vez se había excedido un poco, y como era de esperarse, fue algo forzado. Pero entonces, él habló y le preguntó si con una canción bastaba. Maevia se sorprendió de que realmente hubiera funcionado. El duque, ante su silencio, le repitió si era suficiente una sola canción. Y entonces, minutos después, la pareja que nadie esperaba ver junta apareció en el gran salón de baile del palacio. Maevia guiaba al gran duque con mucho cuidado. Él se disculpó, ya que sus movimientos eran algo torpes. Expresó que en verdad era terrible bailando, pero se había visto obligado a ir hasta allí porque quería conocerla mejor. Maevia, entre divertida y curiosa, le recordó que él mismo había dicho que no le gustaba. Pero el duque, avergonzado, le contestó que eso era imposible. ¿Cómo no iba a gustarle a alguien como ella?, cuestionó. Nuestra protagonista, completamente dominando la situación, le pidió que guardara silencio. De ahora en adelante, solo tenía que escuchar sobre ella y aprender a bailar, porque ella le enseñaría todo lo que sabía, de la A a la Z. Eso era lo que Maevia se había imaginado en su primer baile. Pero la realidad fue otra cosa. En cuanto el gran duque puso un pie en la pista, los nobles salieron huyendo como si hubiera entrado un dragón. Maevia se preguntaba internamente si realmente era necesario que todos escaparan de esa manera. Los músicos dejaron sus instrumentos, el salón quedó en silencio, y Maevia quedó plantada en medio de la pista, sin música, aguantando las lágrimas. Aún así, ella respiró hondo. No iba a dejarse vencer. Honestamente, toda esa situación le daba aún más ganas de conquistar al gran duque. Los nobles, observando desde lejos, se preguntaban por qué la señorita Maevia estaba bailando con alguien como él. Y sin embargo, no podían negar que era lo más bonito que la habían visto bailar. El duque, por su parte, les lanzó una mirada tan feroz que todos desviaron los ojos. Y entonces, aunque no había música, bailaron con una gracia inesperada. Maevia, desconcertada, le preguntó cómo era posible que supiera bailar así, si nunca asistía a fiestas. Edith le explicó que, en realidad, nunca había aprendido a bailar formalmente, pero se alegraba de que no se notara. Maevia comentó que eso sonaba como si hubiera nacido con el talento, y él, sin modestia, le respondió que quizás sí. Eso provocó una risa en Maevia. Le comentó que su suposición era correcta, él no era tan difícil como decían los rumores. Le preguntó si no lo creía también. El duque, sorprendido, no supo qué responder. Se dio cuenta de que ella no solo no le tenía miedo, sino que le estaba dando una muestra de interés muy atrevida. Supuso que tal vez todo eso podría ser parte del plan de ese sinvergüenza y recordó a alguien misterioso.
Antes de terminar el baile, él le advirtió que no sabía qué estaba tramando, pero por ahora le seguiría el juego. Ya en casa, mientras se daba un baño, Maevia simplemente no entendía lo que había ocurrido. Cuando él dijo que le seguiría el juego, ella, ilusionada, le preguntó si eso significaba que se casaría con ella. Él respondió que hablarían de eso más tarde, y se esfumó, así sin más, con un hechizo de teletransportación. Nuestra protagonista simplemente se quedó allí, parada como una tonta. Ya en su cama, Maevia no podía creer que el gran duque hubiera desaparecido de esa manera. Enojada, solo deseaba que no se atreviera a volver a aparecer. Creía que quizás podría regresar después de 2 años, con lo perezoso que era. De todas formas, quería dormir al menos unas 20 horas para no pensar en eso. Esa noche tuvo un sueño peculiar. Era la madrastra que hostigaba a la bella Cenicienta, le ordenaba limpiar, frotar más fuerte, o se quedaría sin comer. La pequeña Cenicienta no era otra que Gilbert. Maevia se despertó de golpe, gritando, completamente mortificada. La doncella Sara, al ver que Maevia vomitaba, le preguntó cuánto había bebido exactamente. Maevia intentó explicarle que no era el alcohol. Sara le pidió que primero limpiara su boca y luego le preguntó si debía decirle al gran duque que regresara más tarde. Maevia, confundida, le preguntó de qué estaba hablando. Sara le informó que el gran duque estaba en la sala de visitas. A pesar de la resaca, Maevia se dirigió a recibirlo. Le preguntó si era algo urgente y si podían reunirse más tarde. Internamente no podía creer que él se hubiera ido de esa manera el día anterior y ahora apareciera a primera hora, cuando ella estaba muerta de cansancio. El gran duque la corrigió, le pidió que lo llamara Edis y que le hablara con confianza. Maevia respondió que no podía hacer eso porque tenía la boca muy sucia, así que normalmente prefería mantenerla cerrada. El gran duque respondió que, en ese caso, no había otra opción. Hizo un chasquido con los dedos y apareció un círculo mágico. Nuestra protagonista se asustó. Pensó que la iba a hacer desaparecer. Si se deshacía de la persona con la que debía casarse, no sería incumplimiento de contrato, sería aprovechar un vacío legal. Asustada, gritó que esperara un momento. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia. La historia comienza en la capital, en la mansión del Marqués Morgan. Nuestra protagonista, llamada Maevia, estaba leyendo una propuesta de matrimonio que especificaba que la boda sería sencilla y que viviría en el norte. Pese a esas condiciones, expresó que no estaba mal. El hombre que le hizo aquella propuesta se llamaba Gilbert. Él mismo le advirtió que no tendría lujos y que debía comportarse como una auténtica ama de casa. Maevia lo ignoró y solo comentó lo ricos que estaban los macarrones, y que debía comprar más. Gilbert se rió con disgusto e, internamente, pensó que el hecho de que la llamaran reina de la alta sociedad no era ninguna mentira. Con su cabello y su piel tan clara, no le extrañaba que hasta el príncipe heredero estuviera interesado. Aunque no se podía fiar de todos los rumores, creía que su aspecto era más que suficiente para ser convincente. Nuestra protagonista expresó que aceptaba el matrimonio. Gilbert, con una sonrisa triunfante, le aseguró que había tomado una sabia decisión, aunque de todos modos, debido al contrato, no habría podido rechazarlo. Rápidamente, nuestra protagonista le cuestionó. ¿Quién dijo que iba a casarme contigo? Eso dejó muy confundido a Gilbert. Fue entonces cuando Maevia declaró que no se casaría con él, sino con su padre. Todo empezó hace 300 años, cuando se creó un contrato entre los antiguos jefes de familia. En él se estipulaba que sus descendientes debían casarse, dando un plazo lo suficientemente amplio por si la diferencia de edad era muy grande o si resultaban ser del mismo género. Aunque se trataba de una broma entre ancianos, el problema fue el papel en el que escribieron ese contrato. Incluso si lo arrojaban a la lava o intentaban hacerlo desaparecer en las profundidades del océano, siempre volvía a su lugar original. Gilbert, completamente agitado, le preguntó a Maevia qué tonterías estaba diciendo. Le recordó que, si no cumplían con el contrato, la desgracia caería sobre ambas familias. Si nuestra protagonista hubiera sido como la Maevia original, quien era extremadamente tímida, habría cedido ante la presión de Gilbert y habría aceptado. Pero ella ahora era la señorita Kim, alguien de un mundo distinto, alguien completamente diferente. Además,
conocía el final de esa historia. Érase una vez, dos niños fueron adoptados por un gran ducado, el príncipe Gilbert, el hijo mayor, y Regen, el segundo hijo. Regen era quien tenía un corazón bondadoso y un gran potencial para convertirse en mago, lo que lo convertía en el verdadero protagonista de la historia. En cambio, Gilbert, el hermano mayor, estaba consumido por los celos y un sentimiento de inferioridad. Por eso, un día, tomó la decisión de convertirse en el villano de esa historia. Un año después, se casó con la hija de una prestigiosa familia. Y la desafortunada chica que se casó con el villano era Maevia. Como su familia estaba al borde de la bancarrota debido a una serie de inversiones fallidas, ella no pudo negarse cuando Gilbert utilizó el contrato familiar para amenazarla. De esa manera, fue arrastrada hacia el norte y vivió días infernales. A esa misma Maevia, un día se le cruzó por la cabeza que quizás hubiera sido mejor no casarse y, si pudiera nacer de nuevo, estaba segura de que no cometería el mismo error. Nuestra protagonista decidió que esa historia no volvería a repetirse. Para lograrlo, salvó a su familia de la quiebra, al punto de poder llenar una habitación entera de oro y riquezas. Gilbert, enojado, le pidió explicaciones a Maevia. No entendía qué había hecho para merecer la ira de la joven. Nuestra protagonista fingió confusión y expresó que simplemente tenía curiosidad por el padre de Gilbert, tanto que le gustaría conocerlo, ya que fue quien lo había criado magníficamente. Señaló, además, que su padre adoptivo seguía soltero, lo que lo convertía en un candidato perfectamente válido para cumplir con el contrato. Luego, le mostró una cláusula donde se estipulaba que no había restricciones en cuanto a la edad, estatus u otros factores del cónyuge. Gilbert se alteró. No había prestado atención a esa parte del contrato. Pero quería saber quién demonios era esa mujer, ya que se supone que el público en general creía que el gran duque era un anciano. Sintiéndose acorralado, intentó ofrecerle joyas, vestidos, lo que fuera, pero Maevia solo le sonreía, lo que enfurecía aún más a Gilbert. Indignado, le preguntó: ¿qué tan codiciosa tienes que ser, que ni el título de esposa del hijo del archiduque te basta? ¿Acaso me desprecias por ser un hijo adoptivo? Nuestra protagonista dio por terminada la conversación y le pidió a su sirvienta, Sara, que acompañara a Gilbert a la salida. Antes de que se retirara, Maevia le pidió de favor que le mandara saludos a su padre, el archiduque. Mientras tanto, en el norte, en el palacio del archiduque Kalakis. El señor feudal del norte Diskalakis se encontraba durmiendo, pese a que sus animales familiares le rogaban que despertara. Pero este tipo padecía de pereza crónica. En los últimos 10 días, un mayordomo enviado por Gilbert apareció constantemente en la mansión de los Morgan preguntando por la señorita Maevia. Cada uno de sus intentos fue rechazado con la excusa de que la señorita estaba enferma. Al final ya casi suplicaba que, por favor, se reuniera con el señor Gilbert. Sin embargo, la respuesta siempre fue la misma: no. Unos días después, la doncella Sara se acercó alterada a Maevia. Molesta, le informó que había llegado un regalo enviado por el señor Gilbert, y preguntó si no era de sentido común averiguar el significado del obsequio. Indignada, señaló que Gilbert había enviado crisantemos, flores normalmente utilizadas para funerales. Expresó que había un límite para lo descarado que uno podía hacer. Maevia le restó importancia. Comentó que probablemente no lo hizo intencionalmente, y que las había elegido solo porque el blanco parecía más recatado. Le recordó que Gilbert era el tipo de persona que pensaba que todas las flores eran iguales. Aún así, la doncella Sara se enfureció por la falta de educación de Gilbert, especialmente porque seguía enviando sirvientes y no mostraba la intención de presentarse él mismo. Maevia comentó que, efectivamente, la familia Kalakis era famosa por su negligencia. De todas maneras, para cambiar de aires, le propuso a su doncella salir de compras, con el objetivo de no regresar hasta haber gastado todo su dinero. Antes de salir le ordenó que quemara las flores. En el centro de la ciudad, se dirigieron a un establecimiento que cerró exclusivamente para atender a Maevia Morgan, la primogénita de la familia Morgan. Ese día no fue sola de compras, invitó a unas amigas. Una de ellas le agradeció a Maevia por la invitación, ya que justo estaba pensando en qué ponerse para la fiesta de cumpleaños de Mónica. Ella era Charlotte Margaux, primogénita de la familia Margaux, tercera generación de marqueses. Maevia le agradeció a ella por acompañarla. Charlotte expresó que se sentía aliviada de que Maevia estuviera allí,
porque, al recordar la fiesta de cumpleaños del año anterior, aún se le ponían los pelos de punta. Mónica la había hecho pasar mucha vergüenza. Para calmarla, Maevia le prometió a Charlotte que le ayudaría a elegir un conjunto que dejaría a Mónica sin palabras. Charlotte, muy agradecida con su salvadora, la abrazó. Afuera de la tienda estaba Mónica, quien, indignada, cuestionó por qué no la dejaban entrar, ya que le habían prometido que podía ir cuando quisiera. La empleada trató de explicarle que un cliente había llegado antes, pero, aún así, Mónica se mostró molesta. En ese momento escuchó la voz de Maevia, así que entró de todos modos alegando que adentro estaba su amiga. Al llegar donde estaba Maevia, le preguntó si no era cierto que ellas dos eran amigas. Ella era Mónica Elaine, hija mayor de la familia Elaine, tercera generación de duques. Todas las señoritas terminaron saludando a Mónica, aunque un poco incómodas. Mónica, enojada, cuestionó por qué Charlotte estaba en ese lugar. Con una risa burlona, le dijo que, incluso si compraba ropa cara, si no tenía sentido de la moda, se vería peor que con una prenda barata. Charlotte le respondió que ya lo sabía, y que por eso Maevia la estaba ayudando. Mónica, consumida por los celos, decidió sentarse en medio de ellas para separarlas. Expresó que, como si fuera obra del destino, ella misma escogería la ropa de Charlotte. Charlotte intentó disuadirla, diciéndole que no era necesario que se tomara esas molestias. Pero Mónica le pidió que confiara en su sentido de la moda. Aseguró que Maevia era muy hermosa y que cualquier cosa le quedaría bien, por lo que no necesitaba tener buen gusto. Mientras todo eso pasaba, Maevia recordaba que en la novela, Mónica era retratada como una villana. Pero, al conocerla mejor, le parecía una niña adorable que simplemente no sabía cómo expresarse bien. Se preguntó si sería por ella, la actual Maevia, que Mónica había cambiado. Mónica encontró un vestido que, según ella, quedaría perfecto en Charlotte. Era una prenda impresionante, muy femenina, que podría favorecer a alguien con rasgos discretos como los que tenía Charlotte. Charlotte, incómoda por el estilo exagerado, expresó que no la convencía. Mónica seguía insistiendo en que se lo probara, hasta que Maevia intervino y le dijo a Mónica que tal vez a ella le quedaría bien ese color con su cabello. Mónica se sonrojó al instante y, aunque no le gustaba el vestido, aceptó probárselo solo porque Maevia se lo pidió. Después de eso, Maevia le recomendó a Charlotte otro vestido, uno más modesto y acorde a sus gustos. En ese momento, Mónica aprovechó la oportunidad para preguntarle a Maevia si eran ciertos los rumores de que había aceptado la propuesta de matrimonio del señor Gilbert. Indignada, preguntó si acaso estaba mostrando generosidad antes de atarse al matrimonio. Maevia le respondió que, en realidad, ya había rechazado la propuesta. Mónica dijo que lo sabía, y comentó que Gilbert solo tenía una cara bonita, pero que de todas maneras era un hijo adoptado. Honestamente, le parecía ridículo que actuara como si fuera noble desde su nacimiento. Charlotte intentó detenerla, ya que sus palabras eran demasiado severas, pero Mónica le preguntó si acaso se equivocaba en algo. Aseguró que Maevia merecía algo mucho mejor, y que, si se casaba con él, se quedaría atrapada en el norte. Maevia le pidió a Mónica que no se preocupara por ella, porque planeaba vivir una vida feliz con un esposo que solo la mirase a ella, en el acogedor norte. Luego les informó que no se sentía bien por lo que se retiraría. En el fondo, se preguntaba si al final todo terminaría siendo lo mismo. En la historia original, Mónica lanzaba críticas contra Gilbert todos los días, y si alguna vez Maevia, por error, asentía con la cabeza, esas críticas se convertían de repente en palabras suyas, y la rabia de Gilbert caía sobre ella. Como si eso no fuera suficiente, Mónica también terminó metiéndose en la cama de Gilbert. Por eso, Maevia lo tenía claro, por su bien, y también por el de Mónica, deseaba con desesperación que ninguna de las dos se mezclara con esa basura. Al salir del establecimiento, alguien interrumpió sus pensamientos. Era Gilbert, quien le comentó a la señorita Maevia que parecía que ya se había recuperado bastante. Era la última persona que nuestra protagonista quería ver, por eso guardó silencio. Gilbert, un poco molesto, le preguntó por qué no decía nada. Maevia aseguró que no estaba recuperada y que todavía seguía ardiendo de fiebre, pero sentía que, si no compraba ropa nueva, su estado iba a empeorar. Gilbert empezó a reírse desquiciadamente. Maevia pensó que se había vuelto loco, aunque tampoco es que antes hubiera sido normal. Gilbert se disculpó por no haber captado la indirecta.
Le preguntó si su objetivo era verlo ansioso, y si por eso había estado actuando tan mezquinamente. Maevia le repitió que no tenía ninguna intención de casarse con él. Pero Gilbert estaba seguro de que no lo decía en serio, aunque Maevia se lo jurara. Ya molesto por esas idas y vueltas, Gilbert la sujetó con fuerza del brazo y, con una mirada intensa, le pidió el favor de que dejara de jugar bromas ridículas, porque se le estaba acabando la paciencia. Maevia se dio cuenta de que había bajado la guardia. No esperaba que mostrara su verdadera naturaleza tan pronto. En ese momento, apareció Charlotte para rescatar a Maevia. Mientras lo alejaba, le pidió que se detuviera y le recordó que la señorita ya le había dicho que no quería saber nada de él. Gilbert explicó que había ido hasta allí para hablar con la señorita Maevia porque no había cumplido su promesa. Educadamente, le pidió que se retirara por el momento. Charlotte no se dejó llevar por su falsa cortesía y, empuñando su espada, advirtió que llamaría a los guardias. La mirada de Charlotte le resultó familiar a Gilbert. Era una mirada que ya había visto anteriormente, la mirada que le daba su padre adoptivo, una mirada como si estuviera viendo un insecto. Eso despertó la furia de Gilbert. Indignado, le cuestionó cómo se atrevía a mirarlo de esa forma. Ante la atenta mirada de los transeúntes, exclamó que él se convertiría en el duque de Calakis y sería quien gobernaría todo el norte. Maevia, con una mirada fría, le sugirió a Gilbert que, si no quería acabar arrestado, lo mejor sería que se fuera de inmediato. Gilbert, al darse cuenta de que había espectadores, maldijo para sus adentros. Afortunadamente, en ese momento llegó Sara con un carruaje y le pidió a su señorita que subiera. Charlotte la animó a irse, a lo que Maevia le agradeció y se despidió. Antes de que se marchara, Gilbert le dijo que iría a buscarla el día del baile imperial. Maevia, ya enojada, le cuestionó si acaso no había sido lo suficientemente clara, y expresó que no tenía ninguna intención de asistir al baile. Así que, mientras le hacía un gesto obsceno con su mano y refiriéndose a él como su querido hijo, le dijo que la próxima vez que se verían sería en la ceremonia formal de compromiso. Al poco tiempo de que Maevia partiera hacia el norte, se puso de moda rechazar educadamente las propuestas de pareja. Se decía que, si no querías volver a ver a alguien, debías quemar las flores que te mandaban. Esa noche, Maevia se estaba recuperando del día lleno de problemas que había tenido. Sara le pidió que tuviera cuidado por un tiempo y le ofreció un poco de agua. Maevia le agradeció y expresó su preocupación sobre cómo ese tipo había sabido que fueron a esa tienda, ya que ni siquiera era un evento programado. Esa declaración estremeció a Sara. Preocupada, cuestionó si acaso habría puesto a alguien a seguirlas. Maevia le aseguró que, si hubiera sido uno de sus hombres, se habrían dado cuenta enseguida. Sara le dio la razón, pero se sentía un poco culpable porque justo ocurrió cuando ella se ausentó, y se lamentó por no haber estado para ayudarla. Le sugirió que la próxima vez saliera acompañada por escoltas. Maevia le comentó que no era tan fácil, a lo que Sara le preguntó por qué. Maevia le explicó que, aunque no lo pareciera, Gilbert en realidad era el mejor espadachín del imperio, por lo que ir con unos pocos escoltas no sería suficiente. Pero le aseguró que no tenía de qué preocuparse, ya que en caso de emergencia tenía algo preparado. Sara, exaltada, le cuestionó si de verdad planeaba usar eso. Maevia le dijo que sería solo una vez. Ya que después de que se casara, él ni siquiera se atrevería a mirarle a los ojos. Sara, confundida, le preguntó con quién se iba a casar. En ese momento, un cuervo atravesó la ventana, ocasionando el espanto en ambas. Sara estaba muy asustada y preguntó si debía llamar a un caballero. Maevia, al ver de qué se trataba, le suplicó que no llamara a nadie. Era un pequeño cuervito. Maevia lo saludó y rápidamente se dio cuenta de que no era una bestia. En secreto, le preguntó si acaso era un familiar del gran duque. Para entender este acontecimiento, debemos remontarnos a días atrás. Al ducado de Calakis llegó una petición de matrimonio de parte de Maevia. No era una súplica, sino algo directo: me casaré contigo. El gran duque Calakis mandó a su familiar cuervo para vigilar y averiguar lo que estaba tramando Gilbert. Y, ya que estaba por la zona, le ordenó que observara también a esa mujer, Maevia Astin Morgan. Nuestra protagonista no podía creer que, entre los familiares del duque, existiera una criatura mágica tan adorable. Esa misma noche, en la capital imperial, en la mansión secundaria del duque de Calakis, Gilbert estaba fuera de sí.
se había emborrachado y estaba perdiendo la cabeza. Mientras destruía la habitación, no paraba de maldecir a Maevia. No podía aceptar que alguien como ella, una simple mosca insignificante, lo hubiera rechazado, a él, quien sería nada menos que la cabeza de la familia Kalakis. Estaba furioso, gritando que quien se creía para mirarlo así. Lo que Gilbert no sabía era que todo eso estaba siendo observado por el Gran Duque, a través de su cuervo familiar. El duque, al ver semejante escena, dijo que todo eso era patético y que ya no valía la pena seguir mirando. Pero justo en ese momento, alguien entró en la habitación y le informó a Gilbert que había llegado lo que él había pedido. Gilbert cambió por completo la expresión. Tomó un misterioso papel y, con una sonrisa retorcida, exclamó que se había acabado todo para Maevia. Desde el otro lado, el duque solo comentó con fastidio que todo aquello ya se había vuelto un problema molesto. Al día siguiente, Maevia estaba intentando despertar al cuervito dormilón. El ave se sorprendió al verla vestida diferente. Ella le preguntó si tenía dudas de a dónde iba y le aseguró que algo muy divertido estaba por pasar. Y no lo decía porque sí. Maevia llevaba mucho tiempo esperando ese momento. Había estudiado tanto a Gilbert que estaba convencida de que lo conocía mejor que él mismo. Y ahora tenía un plan. Pensaba usar a Gilbert para devorar el destino y todo lo demás. Más tarde, Sara la miraba preocupada. Le preguntó si de verdad estaría bien. Maevia la tranquilizó, tenía todo pensado, y no iba a permitir que le pasara nada ni a ella ni a su caballo, a Lisa. Sara, aún así, insistió. Le sugirió llevar un guardia, pero Maevia le explicó que no serviría, la mayoría de los guardias no podrían hacerle frente a alguien como Gilbert. Además agregó que si él notaba algo raro, se pondría en alerta, y ella quería que esa fuera su única oportunidad para cerrar ese asunto de una vez por todas. Hasta el cuervo se le acercó con preocupación. Maevia le pidió que se quedara tranquilo, que descansara, y le ordenó que no la siguiera. Y con eso, se puso en marcha hacia algún lado. Pero en medio del camino, apareció Gilbert. La interceptó usando su espada para bloquearle el paso. Maevia, que mantenía la compostura como siempre, le preguntó qué demonios estaba haciendo. Gilbert, sonriendo con descaro, le dijo que no se asustara, que solo quería saludar. Se disculpó y le pidió que no fuera tan hostil. Pero Maevia no tenía tiempo para esas farsas, así que le dijo claramente que no le interesaban sus disculpas y que se apartara. Gilbert aceptó, pero antes quiso saber si había aprendido a montar a caballo, porque la veía con una postura muy elegante. Maevia, ya harta, le preguntó si realmente había bloqueado su camino solo para hacerle esa clase de comentarios. Gilbert, sintiéndose un poco ofendido, dijo que ella era impaciente, tal como lo esperaba, así que iría directo al punto, quería darle una oportunidad. Maevia no podía creer lo que estaba escuchando. Con una mirada trastornada, Gilbert le dijo que le ofrecía la oportunidad de aceptar su propuesta de matrimonio y la de asistir al baile imperial con él. Afirmó que su padre nunca se casaría con alguien como ella, porque, para él, las personas eran como ganado, se compraban y se usaban solo cuando hacían falta. Y en ese momento, no necesitaba un ganado como esposa. Le advirtió que, incluso si se casaba con su padre, el gran duque, éste la dejaría tirada en un establo y no la protegería de los lobos. Pero Maevia le respondió con una sonrisa. Qué extraño, porque a mí me parece que tu padre es mucho más generoso que eso. Por el hecho de que soportaba a alguien como Gilbert. Alguien más débil que su hermano menor, imprudente, que ensuciaba la reputación de la familia y que no tenía ni una pizca de encanto. Y aún así, aún no se había deshecho de él. ¿O no es así?, le preguntó. Esas palabras hicieron que Gilbert temblara de rabia. Maevia ya sentía que había dicho lo necesario, así que dio por terminada la conversación y le dijo que se iría. Pero Gilbert, completamente fuera de control, gritó que acababa de perder su última oportunidad, y que la haría arrepentirse por el resto de su vida. Empuñó su espada y, lleno de furia, le gritó que le cortaría los tobillos para que ni siquiera pudiera ir al baile. Pero Maevia, que ya se lo veía venir. Con una voltereta elegante, se impulsó sobre la espalda de su caballo y, con una patada precisa, hizo volar la espada de Gilbert por los aires. Y entonces, con los ojos fríos, le lanzó una advertencia: ¿de verdad creíste que, solo porque te hablé con cortesía, podías meterte así conmigo?
Gilbert no podía creer lo que estaba viendo. Había algo en Maevia que era completamente distinto, sus ojos no parecían de este mundo. Y es que, hace 11 años, cuando Maevia era solo una niña, tuvo un encuentro muy extraño con un desconocido. Aquel hombre, que en realidad era una criatura demoníaca con forma de anciano, le dijo que su final estaba cerca y le propuso un pacto: si ella preparaba un lugar para que su alma descansara, él le daría un poder tan grande que nadie podría vencerla. Era una forma de bestia demoníaca que nunca antes se había mencionado en la historia. Maevia sintió un miedo tan fuerte que la dejó congelada, pero lo entendió de inmediato: si no aceptaba, moriría. Así que le prometió que construiría la tumba que él quisiera. El anciano le entregó una caja misteriosa que tenía unos frascos con su sangre adentro y le dijo que podía beberla cuando necesitara fuerza. Eso sí, le advirtió que tendría efectos secundarios, pero que podría usar su poder aunque fuera por un breve instante. También le dejó algo bien claro: si alguien se atrevía a profanar su tumba, habría consecuencias. Maevia, con su carácter de siempre, le respondió que la sangre debía tener un sabor horrible. Por eso el anciano le prometió que le daría sabor a fresa para que no se quejara. Ahora que lo piensa, para ser una bestia demoníaca, era bastante amable. Volviendo al presente, Gilbert no soportó lo que sentía. Al ver los ojos de Maevia, le gritó que era una maldita bruja y la acusó de haber hecho un contrato con un demonio. Maevia, sin perder la calma, le dijo que sí, que era algo así. Gilbert la llamó cobarde y amenazó con delatarla ante la familia imperial. Pero Maevia se rió de su amenaza. Le recordó que fue él quien atacó primero, y le preguntó a quién creía que iban a creer, al joven Gilbert o a ella. Si fuera el rey, ¿a quién le creería? Gilbert no entendía por qué sentía en Maevia un poder tan parecido al de su padre. No, en realidad, era incluso más fuerte. Desde lejos, el gran duque observaba todo a través del cuervo familiar. Al ver lo que pasaba, entendió que todo había sido una emboscada preparada por Maevia. Y ahora tenía curiosidad: ¿qué escondía Maevia detrás de esa mirada tan serena? ¿Acaso ella ya se había dado cuenta de él y estaba leyendo todos sus movimientos? En medio de esa tensión, apareció un amigo cercano de Gilbert, Callen Turner. Nerviosamente, saludó educadamente a Maevia, se presentó, y se acercó a su amigo. En el oído le preguntó a Gilbert si no había dicho que solo tendría una charla rápida con Maevia. Estaba preocupado por lo que fuera que Gilbert había hecho y le recordó que Maevia no era cualquier oponente. Después, se volvió hacia ella y le pidió disculpas por la descortesía de Gilbert, la elogió por su estilo de equitación, y se retiró con su amigo. Maevia, por su parte, regresó tranquila y victoriosa a la mansión. Esa noche, Sara, alterada, le preguntó cómo había terminado tan herida. Maevia tenía el tobillo inflamado y magullado. Maevia, entre risas, le contó que, al parecer, la sangre de bestia demoníaca no mejoraba la resistencia. Sara le dijo que entonces debería haber tenido más cuidado. No podía con la indignación. ¿Cómo alguien se atrevía a lastimar a la señorita? Entre sollozos, se lamentaba porque así no podría asistir al baile imperial que tanto esperaba. Maevia se mostró confundida, no estaba esperando asistir a ningún baile. Sara le recordó que había pedido muchísima ropa para el baile, y le preguntó si acaso era solo para aliviar el estrés. Además, comentó que ese baile era muy lujoso, asistían el príncipe y hasta el emperador, y era injusto que ella no pudiera ir solo por culpa del joven maestro Gilbert. Le prometió que le pondría compresas frías en el tobillo todos los días, pero que tenía que ir. Maevia comentó que no le parecía injusto en absoluto. De hecho, estaba planeando no asistir, ya que no tenía pareja. En ese momento, se escuchó el chirrido del cuervo. Maevia, emocionada, le preguntó al cuervito cómo le había ido ese día. El cuervito la saludó levantando una de sus alitas. Maevia comentó que ojalá la hubiera visto antes, porque estuvo realmente genial. Tanto que, si su excelencia el gran duque la hubiera visto, seguro se habría enamorado. El cuervito se sonrojó, ya que el gran duque sí la había visto, y rápidamente le picoteó una carta que estaba sobre la mesa de luz. Maevia, sin entender qué quería, le preguntó si acaso tenía hambre. Sara le explicó que esa era la invitación de la familia imperial al baile, por lo que parecía que incluso el cuervo quería que la señorita asistiera. El cuervo asintió con la cabeza. Maevia ya estaba frustrada por la presión de Sara y del cuervo.
Les dijo, firmemente, que no iría, porque era un fastidio. Sara le aseguró que el joven Gilbert seguramente aparecería muy elegante, intentando impresionarla, y que probablemente se vería ridículo. Maevia señaló que ese justamente era el problema, la persona que realmente quería ver no iba a ir. En toda la historia, el gran duque solo había visitado la capital una vez. Ni siquiera apareció cuando su segundo hijo, Regen, estuvo en peligro. Además, hoy se dio cuenta de algo, no creía que pudiera captar la atención del gran duque tan fácilmente. Supuso que, tal vez, la próxima vez debería dejarse herir por Gilbert para que el gran duque se viera obligado a acudir. Después de esa reflexión, le pidió a su doncella Sara que arrojase la espada de Gilbert al inodoro. Si quieren la continuación de esta historia, recuerden suscribirse, darle a la campanita, y darle un like, para saber que apoyan esta historia.